Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en el sexto domingo de Pascua. Ya poco a poco, el próximo domingo será la Ascensión del Señor y estamos ya, podríamos decir, en la recta final de lo que significa este tiempo de Pascua. El gran fruto es el Espíritu Santo, que como Señor y dador de vida tendrá como misión formar en nosotros los sentimientos de Cristo. Sexto domingo, por lo tanto, de Pascua, que también coincide con la jornada del enfermo, con un lema bellísimo que tiene la conferencia episcopal y que además va en la línea de lo que estamos trabajando también en nuestra archidiócesis de Toledo, acompañar en la soledad. Y por eso en esta línea va esta meditación. Sabéis que el sexto domingo de Pascua se lee el Evangelio de Juan 14, que está en el contexto del cenáculo, de lo que se ha llamado siempre clásicamente la oración sacerdotal y que ahora también se llama la oración de la comunión o la oración donde Jesús pide que seamos uno, como el Padre y yo somos uno. Y es un texto muy bonito, lo voy sencillamente a reflexionar porque luego quiero pasar a la meditación propiamente de este día, que quiero que sea, como os prometí el domingo pasado, el comentario a Juan 21. Hemos dicho y así hemos programado nuestra Pascua, diciendo que Jesucristo resucitado es amigo del cenáculo, donde está la Eucaristía, amigo de los caminos, donde se encuentran tantos y tantas personas desilusionadas y decepcionadas, donde Jesucristo, como buen pastor, va buscando la oveja perdida y sigue recuperándolo resucitado por los caminos de la vida, y en Galilea, en la Galilea. Hoy la meditación va a estar centrada en Galilea, pero junto con ese centrarse en la Galilea, yo quiero comentar el Evangelio brevemente del próximo domingo, Juan 14. ¿Qué tiene como novedad? Mirad, dice Jesús: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque moráis con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Es hermosísima, que nos va a introducir para marcharnos a la Galilea de los gentiles, para marcharnos en estos momentos, en esta meditación, también al lago Tiberíades. Pero vamos nosotros cada uno a partir de esta realidad. Por primera vez aparece de una manera tan clara el domingo la figura del Paráclito, del abogado, del intercesor, del Espíritu Santo. Que es curioso, y esto es muy hermoso, que Jesús habla de otro abogado, otro Paráclito, otro intercesor. Esto significa que el Señor también es nuestro abogado, nuestro defensor, otro. No dice que sea el único, el Espíritu Santo. También yo os enviaré otro Paráclito, que va a tener como misión no dejarnos huérfanos. Eso que vamos a celebrar también en este sexto domingo de Pascua, acompañar en la soledad. El corazón cristiano nunca está solo. Por la inhabitación trinitaria, por la presencia del Espíritu en nuestro corazón, sabemos que cumple el Señor lo que había prometido precisamente y preciosamente en el Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo cumple el Señor esa promesa de que no es bueno que el hombre esté solo? Es verdad que está la compañía inmensa y preciosa en el matrimonio de la mujer, del hombre, también la presencia de tantas y tantas realidades para que nuestro corazón no esté solo. Pero yo creo que la gran promesa es la del Espíritu Santo y allí, porque verdaderamente quien
quita totalmente nuestra soledad, es el Espíritu Santo como Señor y dador de vida. Pues esto sería lo que el sexto domingo de Pascua nos presenta, ya tocando pronto el próximo domingo la Ascensión y después enseguida Pentecostés. Pero yo os prometí que quería hacer una meditación larga y sin prisas en el capítulo 21 de San Juan, que es el encuentro de Jesús en el lago Tiberíades. Os decía que tenía mucho interés en una meditación sin prisas, una reflexión sin prisas. Está en la línea un poco de todo lo que hemos dicho ya desde que empezamos la Semana Santa y desde incluso comenzamos el miércoles de ceniza, que veíamos todo el tiempo desde el primer inicio de Cuaresma hasta el último momento con Pentecostés. Recordad que os decíamos que es un camino de conversión, de vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. La Iglesia nos ofreció desde el primer momento un instrumento hermosísimo que es siempre clave para esa conversión, la oración, el ayuno y la limosna. Es decir, en el fondo no es más que tener hambre de Dios, que eso es lo que provoca el ayuno, precisamente la oración, que es la intimidad con el Señor, como pone la clave el Vaticano II de la santidad, la unión con Cristo, y por último la limosna, que es la caridad. La caridad y la limosna no son solamente para el tiempo de Cuaresma, es para toda la vida de un cristiano. Y en este contexto, acompañando nuestra soledad, como nos dice la jornada del enfermo, la jornada de Pascua del enfermo, yo creo que vamos a, todos juntos, vais a hacer conmigo una experiencia de zambullirnos y meditar en este texto que es hermosísimo. Vamos a coger todos, si os parece, una mochila. Vamos a coger todos, si queréis, una Biblia, la palabra de Dios. Vamos a buscar el texto todo de Juan 21 y vamos sencillamente a leer. Vamos a leer la palabra de Dios, la lección divina, vamos a meditarla y luego yo os dejo que la contempléis y la oréis, este texto tan bonito. También os pido a todos que luego al final hagáis un pequeño deber que yo siempre os pongo al terminar la meditación, unos pequeños deberes, obligaciones, que va en la línea un poco de lo que yo creo que la Iglesia nos pide que vivamos en este tiempo de Pascua, donde desde el primer día, ¿os acordáis?, que decíamos ese texto tan bonito de la secuencia que nos lee el domingo de resurrección: resucitó de veras mi amor y mi esperanza, que has visto de camino, María Magdalena, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonadas. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Ahí vamos nosotros, a encontrarnos con el resucitado en la vida, en el lago Tiberíades de la vida, a encontrarnos con quien siempre tiene abierto su corazón. Y vamos a hacer el texto porque es muy hermoso. Vamos a hacer 3 partes en la meditación. Primera parte, el encuentro de Jesús con esta comunidad rota. En este sentido enlaza con el sexto domingo de Pascua, que nos ha hablado de cómo es el Espíritu Santo el que va a dar unidad y va a dar a nuestro corazón esa armonía. Siempre estamos tentados de divisiones, siempre estamos tentados de hacer la guerra por nuestra cuenta. Y sin embargo el Señor, cuando nos convoca en el cenáculo y en la vida, es vivir en esa comunión plena con Él y con los hermanos. Comienza así el texto. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. El lago Tiberíades es, como sabéis, los que habéis ido a Tierra Santa, lo conocéis, es un sitio hermosísimo, bellísimo. Yo me acuerdo cuando voy siempre, el día que estamos allá, yo me acuerdo siempre de que me levanto muy temprano a ver amanecer. Algunas veces hemos estado en un centro de espiritualidad que está allá en el Monte de las Bienaventuranzas y se ve al fondo el lago Tiberíades. Tiene unos 17 kilómetros, al fondo está el desierto, los montes del Golán. Es un sitio muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso. Los que viven en aquellos alrededores dicen que es un mar con muchas turbulencias, a pesar de que no es inmenso ni es tampoco como puede ser otros lagos. Es un lago, es agua dulce. Por lo tanto,
y se apareció de esta manera. Vamos a ver cómo describe San Juan esta comunidad de cristianos rotos, de apóstoles que están dispersos. Vamos a ver cómo está esta comunidad que está como dividida, esta humanidad que tiene en su propio interior y en su propio corazón como una experiencia de división. Mirad, la cruz siempre nos mete a todos en crisis. Por mucho que estemos identificados con el dolor, con el sufrimiento, por mucho que amemos, la cruz y el sufrimiento es siempre una bomba de relojería en el corazón de la fe del creyente. Siempre es una bomba de relojería. Y estos están destrozados. Fijaros, si vamos contando quiénes están allá en aquel lago Tiberíades, estaban juntos Simón Pedro, 1, Tomás, apodado el mellizo, 2, Natanael, el de Caná de Galilea, 3, los Zebedeos, Juan y Santiago, 5, y otros 2 discípulos suyos, que no se dice el nombre. Por lo tanto, es una comunidad rota. ¿Dónde están los demás? Quizás vuelven allá al lago Tiberíades no porque quieran recomenzar en cierta manera su vida anterior, no es porque vuelvan a su vida anterior, no. Es como volver a retomar aquellos lugares donde se encontraron con el Señor, porque el resucitado es el crucificado, que ha resucitado aquel que estuvo en aquel lago, que caminaba por las aguas, aquel que nos llena siempre de esperanza al corazón. Es como la geografía de nuestra fe, y por eso ellos vuelven allá al lago Tiberíades. Ya digo, muchas mañanas cuando yo he estado allí en el lago Tiberíades, incluso dando ejercicios o retiros en aquel centro de espiritualidad en algunos momentos, yo recuerdo cuando amanecía y veía aquel lago Tiberíades, pues veía también muchas veces estas escenas que tantas veces nos han conmovido en nuestra relación con el Señor. Simón Pedro le dice: me voy a pescar. Y dicen todos: vamos también nosotros contigo. Mirad, la cruz es una humillación también en el corazón humano, pero tiene para nosotros una gran ventaja, y es que nos hace humildes. Si no hubiese sido porque están ya convertidos en el corazón, porque han estado siempre experimentando en su vida su potencia, su prepotencia, podríamos decir, su capacidad, y ahora tienen la sensación de que sin mí nada podéis hacer. Por eso cuando Pedro dice: vamos a pescar, pues dice todo: no, vamos contigo. En otro momento hubiesen dicho: Pedro, ¿y por qué a pescar? Hombre, ¿qué? Vamos a otra cosa. Pues vamos a pescar, ¿qué más da? Es esa actitud que tiene siempre el corazón convertido, que es dócil. Cuando una persona es indómita, cuando una persona no es dócil, es señal clarísima de que no está el Espíritu Santo en ella. De hecho, lo que pedimos en la gracia que tenemos y que vamos a celebrar dentro de poco en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo: doma el espíritu indómito, decimos en la famosa secuencia también al Espíritu Santo. Doma al espíritu indómito. ¿Qué significa doma al espíritu indómito? Que mientras que no haya docilidad al Señor y docilidad al Espíritu, estamos en el balbuceo de la vida cristiana. No hemos llegado a la madurez cristiana. Y aquí se ve, Pedro dice: vamos a pescar. Y después todo: pues vamos contigo, ¿qué más da? Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. No cogieron nada. Esto es precioso. Es precioso, doloroso y clarísimo en la vida espiritual. ¿Por qué no pescan nada? Porque es noche. Pero si Pedro se habría nadado 20 veces el lago Tiberíades, si Pedro conocería aquellos lugares como si fuera su casa. De hecho, Cafarnaún, donde vivía, está pegando al lago, es la orilla casi del lago Tiberíades, es una de las Decápolis, de las 10 ciudades. Allí también están Tiro y Sidón, que no aceptaron el mensaje de Jesús. Pero aquella noche no pescaron nada. Mirad, cuando nosotros no tenemos a Cristo, nuestra vida es infecunda.
no pescamos nada. Aquí tenéis una de las claves de la fecundidad de un plan pastoral, de un plan en una parroquia, de la fecundidad de una parroquia, de una comunidad. ¿Dónde situamos a Jesucristo vivo en la Eucaristía? ¿Dónde situamos al Señor? Y de ahí dependerá todo. Pero aquella noche no pescaron nada, no cogieron nada y empieza a amanecer. Es bonito esto, dice, estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. No sabían que era Jesús. Amanece en la orilla. Jesús es el Dios de nuestros amaneceres. Probablemente empezarían a ver al amanecer, como se ve cuando vas al lago Tiberíades, una neblina, una bruma, muy típico de los mares, de los ríos, un amanecer, una bruma. ¿Sabían que era Jesús? Pues ya tienen una experiencia de fracaso, no han pescado nada, y una experiencia de esperanza. Alguien que nos espera en las orillas de siempre, de toda nuestra vida. Hay alguien que siempre está en las orillas de nuestros fracasos, esperándonos, alentando nuestra vida. Jesús es resucitado y vivo, el crucificado es aquel que está siempre amaneciendo en nuestro corazón. No sabían que era Jesús. Les dice, muchachos, ¿no tenéis pescado? Es una palabra que no utiliza casi nunca Jesús en el Evangelio, muchachos. Se utiliza más la palabra chicos o chicas, ¿no? En italiano, por ejemplo, ragazzo, ragazzi, ragazze. En francés, garzón. Normalmente la palabra muchachos utilizamos también poco, incluso en castellano. Se utiliza poco la palabra muchachos, es una palabra como muy confidencial. ¿No tenéis pescado? ¿Tenéis pescado? Más bien es esta frase. Muchachos, ¿tenéis pescado? Es una pregunta que nos dice siempre que Jesús va directo al corazón. No disimula Jesús. Nos pasaba con los de Maús. ¿De qué habláis por el camino? ¿Qué os pasa en el corazón? ¿Por qué estáis entristecidos? Muchachos, ¿tenéis pescado? ¿Tenéis pescado? Y ellos le contestaron, pues con la actitud de aquel que es humilde, con la actitud de aquel que no tiene nada que disimular delante de Jesús, ni de Dios, ni de nadie. No hemos pescado nada. Podían haber dicho, mira, Jesús, Jesús todavía no saben qué es él, pero podían haber dicho, mira, todavía no hemos pescado nada. O a lo mejor, espérate, que a lo mejor pescamos algo. Probablemente pensaron algunos, que a lo mejor era pues el que compraba el pescado en la lonja del pueblo, alguien que venía a comprarles y ellos pensarían, qué vergüenza, ¿verdad? Nos va a decir que si hemos pescado y no hemos pescado nada. Nosotros, fíjate, ¿quién nos tose a nosotros? Que somos verdaderamente y humanamente, especialistas en los mares. Pescador, ya no sabes pescar. Pescador, ya no sabes pescar. Y le dice Jesús, aquel peregrino en Emaús, ahora amigo de los amaneceres en las brumas y neblinas de nuestra vida. Echad las redes de la derecha de la barca y encontraréis. Es decir, la echaron, dice el texto, y no podían sacarla por la multitud de peces que estaba en ella. Fijaros que esto es muy impresionante para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de trabajo, de evangelización, de pastoral. Un fracaso total y una infecundidad se convierte, cuando uno lo vive desde Dios, en unas redes llenas y en unos peces que llenan hasta casi reventar las redes. Qué distinto es cuando nuestra vida la vivimos desde el amor de Dios y cuando contamos siempre con Él en la barca de nuestra vida. Mirad, ¿qué ha pasado? ¿Por qué aquella noche no pescaron nada y ahora están que se ha llenado las redes de peces? Pues por una razón muy sencilla, porque han hecho la voluntad de Dios, porque han metido a Dios en su vida,
Porque actualmente, y esto es precioso, ya no están ellos solos. No han hecho la labor pastoral solo, no han trabajado solo en la parroquia, no han trabajado solo en la iglesia, en la diócesis. No podemos trabajar solos. Necesitamos al Señor, aunque sea en las orillas de nuestra vida, para alentarnos la esperanza y la fecundidad. Y dice el texto que comentaba el domingo pasado, o el sábado pasado, aquí el discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. ¿Quién discípulo? Hablábamos de esta figura misteriosa. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Fijaros, le ve Juan, limpio de corazón, el místico, el hombre de Dios. Pero curiosamente se tira al agua incluso como está Pedro. Decíamos que Pedro es el hombre, el cristiano. Fíjate que Pedro es elegido por el Señor, que había dicho en la famosa confesión de Cesarea de Filipo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Ante tantas encuestas, ante tantos que nos dicen quién es Jesús, tú dices Pedro. Y es tu misión en la iglesia y en el mundo decir quién es Jesús. Pues ahora Pedro no puede vivir sin Jesús, pero tiene esa herida en el corazón humano, herida que quizás tengamos todos los que estamos haciendo esta meditación, también tú que me escuchas en estos momentos, confinado en tu casa, tú que a lo mejor pues estás viviendo momentos difíciles de soledad, pues también, es decir, en el fondo, el dolor y la pregunta de Pedro es con lo que yo le echo a Jesús, Él ya no me puede querer. Es decir, ¿cómo me va a mí aceptar Jesús si yo le he fallado? ¿Cómo puede el Señor estar conmigo cuando yo no he estado a la altura? Y mira que me lo dijo, y mira que me lo replicó, y mira que me lo remachó. Antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y ahora Pedro corre a Jesús, se va a nadar otra vez, se tira, desnudo, como tenemos que ir al Señor siempre, es decir, sin nada. Lo único que podemos presentarle al Señor es nuestras manos vacías, nuestros pecados. A veces esa sensación que tenemos todos de haberle fallado a Jesús, pero Él no nos falla. Y probablemente Pedro, en ese trayecto que hay entre que no ha podido esperar, entre la distancia que hay la barca y la orilla, va rápidamente nadando para llegar a Él. Iría pensando, verás cómo ahora me quita el papado. Verás cómo ahora me va a decir Jesús, claro, mira Pedro, yo había pensado pues hacerte a ti, te había hecho papa, pero como no has estado junto a la cruz, como me has fallado, como eres un auténtico sinvergüenza, porque me has dejado más solo que la una, porque mira que te lo dije, pues mira, he pensado darle el papado a Juan, que ha estado junto a la cruz. Y tú como no has sido fiel, te quito. El Señor no hace nunca eso. El Señor cuando da un don, lo mantiene hasta el final. Y no le quita, no dice, bueno, pues, en fin, le doy el papado a Juan y a ti te hago, aunque sea, pues no sé, te hago coadjutor de esta parroquia o te hago... No, el Señor no le quita a Pedro lo que le había dado. Esto es precioso. Si yo soy infiel, Él permanece fiel. Si yo no le amo, Él no puede dejar nunca de amarme. Y aquí viene enseguida, al saltar a tierra, ve unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús le dice, traed los peces que acabáis de coger. Yo pondría esta meditación como título, unas brasas y un pan. Unas brasas y un pan. Porque mirad, es como va Jesús a transformar el corazón de Pedro, a curar todas sus heridas. Las brasas expresan su corazón ardiente y el pan, la Eucaristía, como nos cura siempre el Señor, unas brasas y un pan. ¿Cómo nos cura el Señor?
Cómo cura el corazón herido de Pedro, que llega nadando, mojado, porque se ha mojado por Jesucristo. Y cuando uno se moja por Jesucristo, el Señor, cómo está a tu favor siempre. Y cuando llega mojado, y el Señor quizá le tocaría con sus manos la cabeza a Pedro, porque le seguía amando igual. Pues Pedro ve que el Señor le tiene preparado un desayuno. Me fío de un Dios que al amanecer te prepara un desayuno. Me fío de un Dios que está en las cosas humanas, en las cosas sencillas. Me fío de un Dios que no se olvida de nada. Me fío de un Dios que te ama con la ternura de un desayuno al amanecer. Ahí está, preparándonos un pan y unas brasas. ¿Cómo nos cura el corazón herido el Señor? ¿Cómo cura nuestros corazones, nuestras penas, nuestros sufrimientos, nuestros pecados, nuestras miserias? ¿Cómo va haciendo esa sanación interior? Que es mucho más que perdonarnos. Claro que el Señor nos perdona cuando nos acercamos en el sacramento de la penitencia, pero es que el Señor también nos perdona y nos cura. Y aquí se ve cómo comienza el Señor con Pedro un proceso de curación y de sanación de su corazón. Y cómo, lo primero, le prepara un desayuno. Cuando Pedro llega y ve allí unas brasas y un pan y un pez, cuando ve que está allí las brasas y el pan y el pez, que suena a su corazón ardiente a la Eucaristía, le transforma su vida. Me fío de un Dios que te prepara un desayuno al amanecer. Segundo, nos cura el Señor contando siempre con nosotros. Traed los peces que acabáis de pescar. Podía haberle dicho el Señor: mira, Pedro, a mí déjame de tus peces que has estado pescando, que yo ya me las avío solo. Mira, mientras que vosotros habéis estado pescando ahí, pregando en la noche, yo he estado tan feliz y contento. Y he cogido yo unos peces buenísimos, mucho mejores que los vuestros. Tengo yo unos peces aquí, mirad, estos son mis peces. No, tráeme los peces que acabáis de pescar. El Señor siempre cura nuestras heridas partiendo y contando con nuestras pobrezas, con nuestros límites, incluso con nuestras miserias, incluso con nuestros pecados. Traed los peces que acabáis de pescar. Que ahí hay un número 153 que a veces los grandes teólogos y los exégetas, 153, y aunque eran tanto no se rompió la red. Se preguntan qué significa ese número, que prácticamente aparece alguna vez más en el Antiguo Testamento, este texto 153, pero lo que está claro es el comentario que hace San Agustín. Probablemente 153 eran los peces o las especies que se creían que estaban en el mar y caben todas en la red, y no se rompe la unidad. Es un texto que habla de la comunión en la Iglesia. Estando tantos, todos cabemos en el corazón de Cristo. No se rompe la red, no se rompe la unidad, no rompemos esa comunión y esa unidad. No se rompió la red. Y tercero, el Señor nos cura siempre con la Eucaristía. Decía Shekel, alguna vez le escuché en Roma, en alguna conferencia, cuando estaba estudiando, ¿por qué Jesús resucitado siempre come? Siempre parte el pan, siempre hace un gesto de comer. Es que tenía mucha hambre es un gesto que significa que Cristo resucitado, el crucificado que ha resucitado, estará siempre en la Eucaristía, celebrada, comida, comulgada, adorada. Por eso es hermosísimo que siempre se aparece resucitado en contexto de una comida, en contexto de ese encuentro fraternal con los apóstoles, con los suyos. Lo hizo también en Emaús, lo hace también en el cenáculo. Eso sí que aparece claramente, este encuentro precioso del resucitado, y siempre se aparece en esta clave tan hermosa, que es la clave de que el resucitado se aparece siempre en el contexto eucarístico, siempre, tanto en el cenáculo como en los caminos, como ahora en el Tiberíades. Por lo tanto, traed los peces que acabáis de coger.
253 veces no se rompe la unidad. Jesús va a decir y ha dicho, precisamente en el contexto que vamos a leer el sexto domingo de Pascua, que estamos en el cenáculo, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Nunca el Señor rompe la unidad, rompe la comunión, ni con Dios, ni con los hermanos, ni con nosotros mismos. Él nunca rompe la unión y la armonía y la comunión. Jesús le dice, vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien quién era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Y entramos ya en la tercera y última parte de esta meditación del encuentro del Señor con esa comunidad de decepcionados en el lago Tiberíades. Jesús se queda ahora a solas con Pedro. Podríamos decir que va a suceder esta frase que poéticamente llama San Juan de la Cruz: a la tarde de la vida nos examinarán en el amor. Vamos a ver el examen de Pedro en el amor. Cómo se examina Pedro en el amor, y lo va a examinar Jesús. Está amaneciendo todavía, porque esto ocurre en unos momentos, esa figura misteriosa en la bruma, en el amanecer se ha ido haciendo cada vez más luminosa, y ahora Pedro se queda a solas con Jesús. Esta es verdaderamente nuestro gozo y nuestra alegría. La soledad de un cristiano nunca es una soledad amargada, es una soledad sonora. Nunca está el hombre menos solo, dice San Bernardo, que cuando está a solas con Dios. Y también habla de esa soledad sonora que habla tanto San Juan de la Cruz. Y se encuentra Jesús con Pedro allá en el amanecer. Le dice el Señor: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Jesús le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Los exégetas se preguntan, y hay una meditación hermosísima de Ratzinger, cuando todavía no era Benedicto XVI, cuando no era Papa, que da ejercicios espirituales al Papa Juan Pablo II en el Vaticano, y tiene un comentario que os aconsejo hermosísimo a este texto. Creo que se llama el libro que lo publicó Labat, Misterio Pascual, algo así, pero son los ejercicios que da el Papa, entonces Ratzinger, al Papa Juan Pablo II. Y dice que es un texto, un comentario de los más bonitos que he visto yo, que la primera pregunta que le hace a Jesús juega con dos verbos, agapeo y filein o fileo. Juega con eso. El primero, en el fondo, lo que le pregunta a Jesús es sobre el amor. ¿Me amas? Es el amor, pero es el amor de totalidad. En cierta manera, es el amor que Pedro no ha vivido con Jesús. Es ese. Pedro ha sido infiel a Jesús, no le ha amado con totalidad, ha elegido otros amores, ¿no? Jesús ha apostado todo por él, pero él no ha apostado todo por Jesús. Ese es el amor, es el amor que tiene como característica la totalidad de ese amor. El amor de agapeo, el amor de totalidad, el amor de caridad, el amor que llena el corazón humano. Él lo ha hecho en la práctica, lo ha dejado todo por Jesús, que no deja casa, madre, lo ha dejado todo por el Señor. Su corazón ha sido de Cristo, sin embargo, y por eso Jesús se lo recuerda. Pedro, ¿me amas más que esto? Es decir, es una forma. Y claro, como el amor cuando es de totalidad no se compara, Todavía sería un amor muy imperfecto si empieza con comparaciones, ¿no? El amor de esta totalidad no es así. Entonces, ¿qué le va a decir Pedro? Pues tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te he fallado. Tú sabes que no he estado a la altura. Tú sabes que soy débil. Tú sabes que te quiero.
tú sabes que te quiero. Me amas, tú sabes que te amo. Es decir, es precioso. Pero luego Jesús le va a volver a preguntar sobre el amor de Filein, si me quieres. Ya no es el amor, aunque pueda pareceros un poco casi escandaloso, pero yo creo que en el contexto lo que Jesús le dice: Pedro, ¿me quieres como amigo, aunque sea como una mascotilla tuya? Rebaja bastante el amor Jesús con respecto a Pedro. Y por eso Pedro se entristece. No solo te digo que me ames, sino por lo menos que me quieras, como un amigo. Esos amigos que a lo mejor pues los vemos 3 veces al año y están en esa amistad de fondo, pero no ese es el amor al que yo te he llamado. El amor de Filein es muy importante. A vosotros no llamo siervo, a vosotros os llamo amigos. Pero el Señor quiere algo mucho más de nosotros. ¿Me amas? Y por eso dice que se entristece, pero no solo porque le pregunte por 3ª vez, sino porque en el fondo el Señor le dice: mira, Pedro, si solo me conformo con que me quieras de vez en cuando, con que seas mi amigo, como una mascotilla que la coges, la dejas, la tomas, esa pelotilla de la que hablaba Santa Teresita del Niño Jesús, que decía que ella quería ser en las manos de Jesús como esa pelotilla que tiene un niño que la utiliza y después la deja debajo de la cama. Pues en el fondo ese amor es el que le llama y le dice Jesús a Pedro: ¿me amas? No te pido, solo te pido que me quieras, que me ames de esta manera, como se ama una mascotilla, una cosa que nunca nos exige nada y nunca nos piden nada, ¿no? Ese amor contrasta la profunda humildad de Jesús resucitado, su bondad. Qué bueno es el Señor resucitado. Parece más bueno casi que antes de morir y resucitar. Es que es una bondad infinita, ¿verdad? Tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Esto es precioso. Cuida de lo que yo te he dicho, que no he cambiado, Pedro, que yo te sigo amando y te sigo manteniendo en la fidelidad y te sigo dando lo que yo más amo. Lo que yo más amo. Pastorea. Cuida mis ovejas, cuida mis ovejas. Recuerdo que haciendo un retiro en Valladolid con todos los sacerdotes del presbiterio, un retiro de Pascua, nos lo daba un jesuita, no recuerdo quién era, porque no fue poco antes de llegar yo a Valladolid allá. Recuerdo que, y este jesuita nos decía una cosa preciosísima, de las cosas más bonitas que yo he escuchado. Porque a veces tenemos todos la impresión de que Dios nos encomienda cosas muy difíciles, muy complicadas, muy problemáticas. Y este jesuita, precioso, decía: mirad, el Señor, como no le queramos de verdad, no nos va a encomendar nada suyo propio ni delicado. El Señor solo encomienda sus cosas más delicadas. Fíjate a los sacerdotes, la Eucaristía, el perdón de los pecados, las almas, las personas. Apacienta mis corderos, pero no te preocupes, que como no quieras con locura al Señor, el Señor no te va a encomendar nada delicado ni complicado, porque el Señor solo encomienda sus cosas más delicadas. A Pedro vuelve a encomendarle la Iglesia cuando le decimos desde nuestra pobreza, incluso desde nuestra miseria, incluso desde nuestro pecado: tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué te puedo decir yo? Pero si tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Y cuando nosotros le amamos a Jesús, por eso vamos a ser examinados al final de la vida en el amor, en la caridad. No nos van a preguntar si enseñamos muy bien y si éramos muy claros en la teología. Ni nos van a preguntar si fuimos capaces de transmitir perfectamente todo el mensaje. Eso es importantísimo, pero no nos van a preguntar por eso. Me van a preguntar porque donde nos jugamos todos es en el amor personal a Jesucristo. Y en la medida, y eso es la historia de nuestra vocación de todos, en la medida en que nosotros le decimos al Señor: tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, el Señor siempre nos encomienda sus cosas más delicadas. Pensad, por ejemplo,
que a Juan cuando ve que le amaba porque ha sido fiel, le encomienda a su madre, la Virgen. Y a Pedro le encomienda a su iglesia. Pero le encomienda a su iglesia una vez más, porque antes le ha dicho: tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Me quieres?, le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. ¿Qué te puedo decir yo que tú no conozcas de mi vida? Si conoces mis entradas y salidas, si subo al monte allí te encuentro, si bajo al abismo, ahí estás tú. Eres el Señor de mis subidas y bajadas, de mis entradas y salidas, de mis miserias. Allí te encuentro, Señor. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Qué te voy a decir que tú no sepas, Señor? Si tú lo sabes todo, si tú sabes que te quiero. Y cuando nosotros le decimos a Jesús que le queremos, nos encomienda lo más querido para el Señor, que es su rebaño, que es la iglesia, que es su gente, que son las almas, que son cada persona que Dios pone en nuestro camino. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y ahora Jesús le va a decir la clave de la vida cristiana, de la vida espiritual. Cuando tú eras joven, tú mismo te ceñías. ¿Qué significa ceñir? Tú te vestías. Cuando tú empezabas la vida cristiana, la vida espiritual, la relación con Jesús, tu vida de santidad, tú eras muy protagonista y tú hacías lo que querías y te ceñías. Pero llega un momento en tu vida espiritual que tienes que dejarle que Él lleve las riendas de tu vida. No le tienes que poner al Señor ninguna condición. Otros te ceñirán, otros te vestirán, otros te llevarán. Es la experiencia mística de que Dios hace con nosotros cuando nosotros ya tiramos la toalla. Es decir, cuando nosotros decimos: ya mira, Señor, yo no puedo, es cuando Él empieza a actuar y es cuando Él empieza a hacer su obra en nosotros. Recuerdo una anécdota que le escuché al padre famoso Llorente, Segundo Llorente, cuando estaba allí de misionero en Alaska. Lo cuento muchas veces porque me impresionó mucho, de este leonés. Él era de León, y dice que su padre le contaba cuando era niño que cuando reñían los lobos, cuando luchaban los lobos, cuando los lobos se enfrentaban, el lobo que era vencido le ponía la yugular al lobo vencedor. Y el lobo vencedor era para hablar también de una cierta, también que tienen una cierta honradez, entre comillas, que pueden tener incluso hasta los lobos. Porque decía él que el lobo que había vencido nunca lo mataba de esta manera, mordiéndole la yugular al lobo vencido. Y decía... contaba esta anécdota al padre Llorente, porque dice que a él le pasó un día allá en el río Yukón, un río congelado siempre, helado, en las nieves eternas prácticamente de Alaska. Dice que un día iba como jesuita de un sitio a otro, había a veces por aquel río cientos de kilómetros hacia la misión de los jesuitas, y en un momento dice que allí era muy peligroso que se rompiese el motor del barco que llevabas, porque decía que eso podía suponer la muerte. Te quedabas allí en aquellos tremendos ríos helados y cuando te localizaban 4 días después estabas ya congelado, ¿no?, por muchos medios que tuvieses. Y dice que él llegó un momento en que se le rompió el motor o no funcionaba el motor. Y él dice que se acordaba de esa anécdota que le había contado su padre, ¿no? De esto que estamos meditando nosotros de Pedro, de poner la yugular a Dios, porque Dios te va, en esos momentos, te va, por supuesto, como siempre, a salvar y a darte y alentarte en la esperanza. Y dice que cuando el motor dejó de funcionar, se puso de rodillas un rato y abriendo los brazos, cuenta él como era así muy espectacular, abriendo los brazos allí en aquellas inmensas llanuras de blanco, de nieve, le decía al Señor: Señor, acordándose de la anécdota de su padre de los lobos, te pongo la yugular, Señor, haz de mí lo que quieras, te pongo la yugular. Dice que empezó enseguida, pocos minutos después, a funcionar el motor. Dice que a lo mejor no funcionaba porque estaría
atascado y empezó otra vez a funcionar. Pero él recordaba esta anécdota, que yo cuando leo este texto me acuerdo siempre de esa anécdota, porque en el fondo va a hacer lo que va a hacer Pedro con Jesús. Cuando tú eras joven, tú te ceñías e ibas donde querías, pero ahora llegará un momento en que otros te llevarán. Al Señor hay que ponerse con una infinita confianza. Hay momentos en nuestra vida como los que estamos viviendo ahora, en estos momentos de pandemia, saliendo ya de la situación, pero todavía con momentos complicadísimos, con muertes dolorosísimas, con problemas que no sabemos cómo en estos momentos vamos a poder salir, con un intento de normalización, pero no tan normal porque la situación no da para más. Y en estos momentos también de nuestra vida, pues hay que ponerle al Señor la yugular. La yugular. Otros te llevarán donde no quieras y otros te ceñirán donde no quieras. Dice el texto que estaba aludiendo a la muerte del que iba a morir Pedro, que es verdad que al final da la vida por Jesucristo, pero está refiriéndose a todo tipo de muerte que hay cuando uno, en cierta manera, quiere vivir para Dios. La muerte al pecado, la muerte al egoísmo, la muerte a nuestro propio yo, la muerte de querernos salir con las nuestras, tantas y tantas muertes. Pues termino y os pongo siempre un pequeñísimo deber que tienes que hacer. ¿Sabéis el deber que yo te daría en este ya tiempo de Pascua, que estamos ya entrando en la recta final? Próximo ya sábado, cuando tengamos, no este sino sábado, ya será las vísperas de la Ascensión, y al otro sábado prácticamente, o el domingo, ya será Pentecostés. Yo te propongo un pequeñísimo deber, y es confesarte en la clave tan bonita de esta declaración de amor a la tarde de la vida, como dice preciosamente Juan de la Cruz. O sea, que te examines, que hagas una confesión tranquila en estos momentos de Pascua, en estos momentos en que ya se normaliza un poco más la situación, vayas a tu parroquia, pero yo te daría que esa confesión la hicieses en la clave de lo que acabamos de meditar. ¿Así? ¿Cómo? Mirad. Ya San Agustín lo explicaba así en sus confesiones famosas. Siempre que nos confesamos hay una triple confesión, siempre. Primero hay lo que se llama confessio laudis, confesar dando gracias. Entonces, cuando tú te comiences a confesar con el sacerdote, en este tiempo de Cuaresma que hemos terminado ya, del trido pascual, ahora de Pascua que estamos avanzando, y que mucha gente a mí me la ha comentado, echo mucho de menos esa confesión frecuente que hacía y que yo os animo a que la sigáis haciendo, por supuesto, como una de las grandes gracias de nuestra vida, el perdón de los pecados. Lo primero que te diría es que cuando te acerques a confesar al sacerdote, des gracias a Dios por todo este tiempo, por todo lo que estás viviendo de Pascua. Confesar alabando. De hecho, el libro de San Agustín de las Confesiones es una confesión, pero de alabanza por todo lo que Dios nos ha dado. Es verdad que hemos sufrido mucho, estamos sufriendo mucho, pero también es verdad que hemos recibido muchas gracias. Dios escribe siempre derecho con renglones torcidos. Para los que aman a Dios todo les sirve para su bien. Segundo, confessio vitae, es decir, confesar desde la vida. En estos momentos de tu vida, y se lo puede decir al sacerdote, en esta confesión más tranquila, le puedes decir, después de haberte examinado en ese amor, ¿qué ha ocurrido en este tiempo desde mi última confesión que me gustaría arrancar? Porque no me gustaría que hubiese ocurrido en mi vida. ¿Y qué es confesar? Los pecados. Porque todo lo que ha ocurrido en nuestra vida nos encantaría pedir perdón, arrancarlo, sobre todo desde la última confesión. Pues esa actitud de rebeldía que a veces tenemos contra el Señor, de quedarnos en un amor muy chato, muy pobre con Dios. En eso que Dios me pide al final, bueno, me quieres como amigo, filén, pero el Señor te ha pedido un amor grande, a un amor que entrega la vida, a un amor incondicional. Confessio vitae. Y tercero, y esto también es la propuesta, porque está Pedro aquí muy presente, el primer Papa, hoy Francisco, ¿no? Que tú digas al final también de tu confesión, creo en el perdón de los pecados
que me viene a través del ministerio de mi madre la Iglesia, que usted como sacerdote ahora representa. Quiero decirlo en esta confesión. Creo en el perdón de los pecados. Confesio fidei. Fijaros que todos nosotros hacemos todos los domingos la confesión de fe y decimos que creemos en el perdón de los pecados, pero a veces no lo hacemos en el lugar también esa confesión de fe donde tenemos que hacerlo, que es en el confesionario, en la confesión. Entonces yo no digo que a lo mejor tú se lo tengas que decir al sacerdote, ojalá sí, si haces una confesión más tranquila, pero si no, cuando tú estés recibiendo la absolución o después decir, creo en el perdón de los pecados que me vienen a través del ministerio de mi madre, la Iglesia. Yo os propongo esto, nos confesemos todos, estamos terminando una nueva situación, volvemos a una cierta normalidad, vamos a empezar poco a poco, esperamos que ya enseguida podamos tener, sobre todo aquí en nuestra archidiócesis, ya hay 3 arciprestados en nuestra archidiócesis que lo están haciendo, los 3 que están en la zona de Extremadura, los 3 arciprestados porque están ya en fase primera y ya están teniendo misa con normalidad con pueblos. Nosotros vamos a empezar, esperemos que no muy tarde. Qué importante es esto, ¿no? Y el que yo ahora recurra al sacramento de la penitencia para hacer esa triple confesión. Me pongo en el lugar de Pedro y Jesús que me pregunta, ¿me amas? Y tú le dices, sí, Señor, te amo dándote gracias, porque me has querido. ¿Me amas? Y yo digo, sí, te amo desde mi propia vida pecadora y miserable. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo, porque creo en ese perdón de los pecados que me viene a través del ministerio de mi madre, la Iglesia.